Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Remberto Escoto. En breve conversaremos con él. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Remberto Escoto, que no lo voy a presentar ni le voy a preguntar cómo llegó a esta área, porque ya usted es familia en el programa, doctor. Oye, me encanta estar aquí. Doctor, recordando que usted es coordinador del Centro Integral de Oftalmología en CEDIMA, vamos a hablar de las enfermedades inflamatorias en el ojo, sobre todo porque ya tenemos, para mí en la época navideña, como que todas las alergias se disparan por los cambios de temperatura, y esto, las alergias directamente afectan el ojo siempre. Sí. Inflamación ocular es un tema extensísimo, y si uno lo quiere ver desde la superficie hasta adentro, afecta todas las partes del ojo. Puede ser algo tan simple, bueno, simple entre comillas, porque todo tiene tratamientos que pueden ser desde simples hasta más respuestas más escasas que conllevan más medicamentos. En fin, pero existen las alergias, como bien tú dices, de la superficie ocular que provoca un ojo rojo. Existen las conjuntivitis, muchos tipos de conjuntivitis, desde conjuntivitis alérgica, infecciosa, hemorrágicas, un mundo enorme de conjuntivitis que puede afectar a diferentes partes de la conjuntiva, porque la conjuntiva no solamente es la superficie, sino que hay una conjuntiva que está debajo del párpado, o sea, está la conjuntiva vulvar, que es la que todos vemos en la superficie ocular, y la tarsal, que es la que tiene que ver con los tarsos superior e inferior, que también se pueden inflamar. Se pueden inflamar por algo alérgico, por algo infeccioso, o por un simple uso de lente de contacto, porque no es el lente de contacto así en sí, sino es la solución de limpieza de lentes de contacto. Luego hay inflamaciones relacionadas con virus, por ejemplo, el herpes zóster, herpes simplex, que provocan una conjuntivitis, y también puede provocar una queratitis, que es la inflamación de la córnea. Ahí provoca úlceras, que esto ya debe ser medicado. No es que las otras no sean, pero que estas son mucho más graves, dolorosas, porque todo lo que afecta a la córnea es doloroso. Y si es el herpes, ya sea uno u otro, la varicela zoster también, que entra dentro del mismo grupo, si estos provocan úlceras, las úlceras son dolorosísimas. El paciente acude más por dolor que por disminución de visión. Y realmente, si este herpes no se trata, lo que ocasiona en el ojo es catastrófico, porque provoca una úlcera que cada vez más va progresando en extensión, pero sobre todo en profundidad. Sí, y puede claro. llegar
a perforar el ojo. Sí, ¿y cuál es el proceso inflamatorio que para esta época más se presenta o está siendo más común? Bueno, lo que pasa es que las alergias son más estacionarias, son ya más de primavera. Sí. Pero bueno, las alergias están a la orden del día para todos. Y luego está la susceptibilidad de la propia persona, porque una cosa es lo que me rodea, otra cosa es mi susceptibilidad, que yo sea más, que responda más a cualquier alergeno que otra persona. ¿Qué es lo que hace que un proceso gripal casi siempre afecte el ojo? Porque como que comenzamos con garganta, pero de repente estamos lagrimeando. Y yo siempre me he preguntado, pero ¿cómo que una cosa llega a la otra? Que no lo entiendo. Ok, entonces, hay un orificio lagrimal, aquí arriba y abajo, los agujeros lagrimales que comunican con los conductos lagrimales y aquí las fosas nasales. Por eso cuando lloramos, hacemos así, porque se va por los agujeros lagrimales, y de la misma manera cuando hay una inflamación de la vía respiratoria alta, eventualmente esa alergia, esa inflamación también puede a través de los canalículos lagrimales provocar esa irritación. Irritación no, es el lagrimeo. Es un lagrimeo, exactamente. Sí, pero al final uno termina irritándose por el mismo contacto que uno tiene todo el tiempo. Sí, porque al final hay una comunicación entre el ojo y vamos a las fosas nasales, pero bueno, es que es así. Sí. Es así, porque de hecho las lágrimas que producimos, porque tenemos una glándula lagrimal aquí por debajo del párpado, se produce una lágrima, que es lo que hace que nosotros no nos moleste la superficie del ojo, porque esa es una patología frecuentísima que también provoca inflamación, que es ojo seco, y eso es un capítulo entero para hablar. Sí. Pero el ojo seco precisamente casi siempre tiene que ver con una disminución en la secreción de lágrimas, pero las lágrimas se tienen que ir por el agujero lagrimal, y a partir de ahí, y desde ahí se va por los canalículos, fosa nasal y al tubo digestivo, y ya desaparece. O puede pasar lo contrario, cuando una persona tiene lagrimeo constante, es porque el agujero lagrimal está tapado. Entonces la glándula lagrimal sigue produciendo lágrimas normalmente. Y no tiene por dónde salir. Exactamente, y se derrama por aquí. Y eso es molestísimo. Y tiene que doler también, porque para mí que todo lo que se acumula tiene que doler en algún momento. Duele y también provoca disminución de visión, porque dice, doctor, es que yo siempre me tengo que estar secando, pero es que la misma lágrima no me deja ver bien. Totalmente. Entonces es un círculo que se va cada vez acrecentando con más molestia. No solamente molestias de visión, molestia porque cae la lágrima, doctor, yo estoy con las personas y veo aquí un puntito blanco porque eso promueve infecciones, en fin, como todo. Doctor, ¿cuál es el hábito que quizás nosotros no nos damos cuenta que es el más peligroso para nuestros ojos? El hábito, yo diría, ¿sabes qué? Yo diría que sería que no lleguemos, no sería un hábito, pero sí una costumbre. Hasta yo mismo lo hago, que no tengas la corrección adecuada para trabajar. Ya. Algo que parece simple, pero que provoca problemas, dolores de cabeza, más fatiga de lo habitual, necesito más luz para ver, sí, pero es que no veo bien, me estoy alejando. Y todo eso, si es un momento, no es nada, pero si es, por ejemplo, en tu caso, que tú trabajas, veo que siempre estás con la computadora, si no tienes una corrección adecuada, quieras que no, tienes que compensar la falta de corrección de lentes, la compensas con un mayor esfuerzo, y ese esfuerzo continuo provoca más fatiga, y esa fatiga provoca dolor de cabeza, y es un dolor de cabeza molesto y difícil. Si yo me acuerdo cuando cumplí los 40, yo necesitaba lentes para trabajar. Nosotros operamos con unos microscopios, esos microscopios hay que adaptar los oculares para trabajar. Y yo me acuerdo que yo duré un buen tiempo que salía con un dolor de cabeza terrible después de operar, y yo no atinaba a qué se debía. Y recuerdo que una enfermera que me dice, ponle la graduación que va con tu edad. Oye, a partir de ahí me cambió la cosa, pero el dolor de cabeza era tan molesto, tan intenso, que llegaba un momento que yo no quería operar, y son de las cosas que más atrae a uno en profesiones quirúrgicas como la oftalmología. Y fue algo tan simple como colocar la corrección adecuada y el mundo cambió. Me cambió todo. Hay enfermedades que son muy propensas en nuestro país, muy común. Tenemos la hipertensión, tenemos la diabetes, pero también tenemos personas que duermen poco. ¿Esto se ve reflejado en una visión deficiente a través del tiempo? El estrés.
El estrés. El estrés, yo diría sí, dormir poco es vamos a decir, un granito de arena para que el estrés sea mejor todavía. Ajá. Porque si a eso le añadimos el trabajo del día siguiente, ahí está el caldo de cultivo que se va haciendo. Sí. Y ese estrés es todo lo que te puede llevar a un estrés. Pero bueno, hay enfermedades inflamatorias de la retina, de la coroides, que son derivadas del estrés. Ajá. Y uno lo ve sobre todo en personas que se dedican a un trabajo que les demanda tensión, o que le ocasionan tensión. Los banqueros, óyeme, estas personas tienen un sistema de trabajo que yo creo que es bastante demandante en cuanto a dedicación continua. Y si yo recuerdo enfermedades inflamatorias de la coroides que con disminución de visión, porque esta persona típicamente es un hombre que ronda los 30 años, vamos a ponerlo así, y que acude porque ve menos, y entonces hay una lesión en la retina, que es un levantamiento de la retina, y ese tipo de lesión está relacionada con el sistema de vida de esa persona. En cuanto a las personas que viven en el campo, que siempre se alimentaban bien y decían, tengo la vista 20/20, y recuerdo yo de chiquita que mami siempre me decía, el jugo de zanahoria para que veas bien. Este tipo de alimentación y este tipo de vida, ¿realmente es de verdad yo pienso que sí, o es un mito urbano? No, yo pienso que sí, porque es que vamos al polo opuesto, hablamos de estrés ahora, y si vamos a la persona del campo, que uno suele asociar el campo como una vida más relajada, no necesariamente. No necesariamente, porque trabajan mucho. Trabajan mucho, y entonces bajo el sol. Sí, entonces también están sometidos a un medio donde tienen que sembrar, cosechar sin ningún respaldo de nadie. O sea, me refiero a ningún respaldo que le garantice su cosecha para solventarle el gasto que esa cosecha llevó. Y puede posiblemente una temporada de lluvia haga que se le dañe todo, sí. Imagínate el estrés de esa persona, la tensión de esa persona. O sea que uno relaciona la persona de campo como una vida relajada, ¿ok? Bueno, dependiendo de cómo se mire, en general podría ser que sí. Pero en cuanto a la pregunta que me hiciste, yo pienso que sí, que se vive más relajado. El jugo de zanahoria es bueno, porque no. O sea que vamos a seguirlo tomando. Es que siempre me lo preguntaba, porque yo decía, ¿será que mi mamá me está utilizando y me está obligando? Realmente entonces sí funciona. Síguelo tomando. Doctor, en los niños, ¿cuál es la enfermedad inflamatoria más frecuente que tienen? Conjuntivitis. Entonces pasa una cosa. Sobre los 3 años, ellos se la van pasando unos a otros. Entonces, digo 3 años porque recuerdo que era la edad de inicio de escolarización, no sé cómo será la cosa, pero como las cosas van cambiando tanto. Pero normalmente el niño me llega a la consulta, lo trae la mamá y dice, el ojito está rojo. Yo nunca lo medico. Digo, mire, déjenlo así. Sí. No, que tiene secreciones. Sí, a veces se le acumulan aquí secreciones blancas. Digo, coja una gasita con agua templadita y se la retira, pero déjelo así, no le ponga ninguna gota. Y eso, porque eso se la van pasando entre ellos. Uno la trae, el otro se la pega al otro, y son inflamaciones que yo pienso algo, que soy yo que lo he deducido, que tiene que ver con el sistema de defensa del propio del niño. Inmunológico, exactamente, que tú vas teniendo contacto con los alergenos y las cosas. Y entonces, el asunto es que eso a los 3 años, pero a los 5 ya eso desapareció. Sí, justo le iba a preguntar de eso también, porque a veces, por ejemplo, en el tema de la conjuntivitis, veo que hay personas que simple y llanamente se le irrita el ojo, más sin embargo hay otras personas que hacen como una capa. Y se le inflama el ojo y se pone horrible. ¿Esto tiene que ver con el sistema inmunológico o es una condición de la enfermedad? Yo diría que vamos a hablar, un mixto sería eso, o sea, ¿quiénes son las personas que más tienden a enfermarse? Personas de edad, en general. Y recordemos que esas personas tienen un sistema inmunológico más débil que una persona joven, por ejemplo. Pero hay conjuntivitis que son reacias, que son difíciles de tratar dependiendo del patógeno que lo está produciendo, pero hay otras que no son infecciosas, simplemente que son hemorrágicas y producen un cuadro de ojo rojo que llama mucho la atención. Pero hay otras que se forman como una membrana mucosa
que también son terribles. Sí. Entonces yo diría que ahí hay un mixto entre la susceptibilidad inmunológica de la persona y el patógeno que esté provocando la enfermedad. Yo, como le dije a una persona ayer, digo, bueno, él me dice, algo muy anecdótico, yo veo un hombre joven, bueno, tenía mi edad, yo me considero una persona joven, pero bueno, es verdad, porque pensamos que no envejecemos, pero no es así. Y yo recuerdo que le estoy explicando algo que está sucediendo en el fondo de ojo y él me dice, ¿y cómo eso se evita? Digo, bueno, teóricamente llevan una vida más saludable. Exactamente. Pero es muy general la respuesta, ¿no?, que le di, pero es así. Sí. En el caso de los niños que están muy expuestos al sol, ¿el sol tarde o temprano llega a producirle algún tipo de situación? Si no se mira directamente al sol, no. Sí. Porque yo recuerdo una pareja de hermanos que yo vi hace mucho tiempo, que consultan porque ven menos y ellos se ponían a hacer competencia, a ver quién estaba más tiempo mirando al sol. Oye, y eso provoca una toxicidad por el sol, lumínica. Y estas dos personas, los dos tenían una lesión en el centro de la mirada, y son lesiones en la fobia, en la retina. La fobia es el centro justo de la mirada, anatómicamente hablando. Y eso ya es una lesión que queda permanente. Entonces, yo diría que al ojo no le provoca problemas el que estemos bajo el sol. Lo que le provocaría problemas sería mirar fijamente a algo que podría ser fototóxico como el sol, si miramos fijamente. Bueno, en mi consulta nosotros tenemos una lámpara LED azul, que es bien fuerte, y hay veces que yo termino con un dolor de cabeza terrible por la lámpara, y eso que tiene una protección, pero como quiera me da dolor de cabeza. Y siempre es como del lado que tengo la lámpara. Una consulta. Aquí yo aprovecho y saco mi consulta. Doctor, aparte de lo que vemos casi siempre o sea, las cosas que son normales, creo que como el estilo de vida que estamos cambiando, y no solamente es el estrés, pueden ser mil cosas, y encontramos, por ejemplo, ahora en los supermercados y en cualquier farmacia, los lentes, de repente sentimos que tenemos dolor de cabeza, nos vamos a una consulta y empezamos a probar nuestros lentes y compramos uno. Eso ¿Qué daño puede producirnos? ¿Qué proceso pueden producirnos esto? Cansancio, porque recordemos que eso depende de la edad. O sea, vamos a hablar de presbicia. Sí, exacto. De a los 40 años. Pero a los 40 años se lleva una corrección, a los 50 años requiere otra, y a los 60 años requiere otra, y a los 65, quiero decir, a los 45, a los 55. Sí. La presbicia va con la edad, y eso todos vamos a pasar por ahí. Y teóricamente a los 40 sería 0,50, por ejemplo, y eso va aumentando con la edad. Y eso es a todo el mundo. Pero eso es una adición a lo que ya llevábamos. Si yo tengo miopía, si tengo astigmatismo, si tengo hipermetropía, yo sigo teniendo eso. Y a eso le tengo que añadir esto otro que viene por mi edad. Entonces, esas gafas que venden en estos lugares que dices, está bien por un momento, pero si yo pretendo trabajar con eso, o sea, estaré cansado. Yo le digo a las personas, dedíquese a sus ojos y escoja unos espejos lo que sean para usted, no compre lo que están hechos. Compre algo que le valga la pena, que usted se va a sentir más cómodo, verá mejor. Y no hay nada mejor que ver bien. Eso es fantástico. Usted me acaba de mencionar algo de la presbicia. Yo justo estaba hablando de ese tema los otros días y tengo la curiosidad. Tenemos mucha cirugía láser. Entonces, veo que te pueden hacer láser muy joven y ya luego vas a tener tus situaciones de la edad, de la vista. Y entonces estaba escuchando que si cuando uno tiene láser, la presbicia se puede acelerar, pero más sin embargo dice que se puede corregir si tú te operas después de cierta edad. O sea, ¿cómo es que está todo esto, Lo que, doctor? mira, yo realmente... Porque son tantos frentes. Mucha información. Exacto. Mucha información. Es que no hay que irse no es tan complicado, o sea... Ahora acaban de salir unas gotas para la presbicia, pero yo le digo a la gente, oye, vamos a asumir nuestra edad, porque es lo que toca, lo que toca. Entonces, si yo tengo 30 años y tengo miopía, no quiero usar lentes. Bueno, está la opción del láser, ok, está muy bien, lo puedes hacer si tu ojo lo permite, porque no todos somos candidatos exactamente. Y luego está todas las cosas que se utilizan. Pero que recordemos que esa persona que se va a operar el láser, eventualmente,
que sepa esa persona que será durante un tiempo que no usará lentes, porque luego llega la edad de la presbicia y ahí se tiene que volver a usar, ahí tendría que volver a usar lentes. Y puede pasar que ese miope a los 30 años siga usando lentes y a partir de los 40 no necesita lentes para leer, pero bueno, ya eso es otra cosa. Lo que sí es real es que si la persona quiere quitarse su defecto refractivo para no dejar de usar lentes, que sepa que eso será temporal. Luego vendrá la presbicia y si usted sigue que no quiere usando lentes, pues usa las gotitas. Hay quien opera la presbicia. Yo soy más conservador. Yo si tengo que usar mis lentes, me pongo mis lentes. Si hubiera tenido una miopía que hubiera necesidad de no usar lentes, me hubiera operado en su momento. Yo no tengo miopía, yo desde el punto de vista de refractivo soy bastante alguien estable. Que tuviera desde muy joven. Sí, pero si ya tienes 40 años, usa la gota si quieres, pero oye, que vamos a seguir cumpliendo años y eso sería lo mejor para seguir viviendo. Exacto. Pero ponte tus lentes que tocan para el momento. Eso soy yo que pienso de esa manera, porque yo le recomendaré a un paciente lo que yo mismo creo que yo me hago para mí. En general, hay que partir del hecho, y tú lo sabes porque también te dedicas a la salud, que cuanto menos se toque es mejor. Totalmente. Totalmente. Como yo digo a los pacientes, usted seguirá viviendo, su vida no llega hasta ahora, usted seguirá viviendo. Entonces, no precipitemos una operación porque quiero quitarme los lentes y quiero que me ponga unos lentes intraoculares a los 40 años. Eso no está bien. Porque si eso, entonces vete a los 17, ponte los lentes intraoculares. Pero la vida seguirá y las cosas a veces se complican. Ahorita me mencionó, en las presbicias generalmente, es que la persona deja de ver de cerca, de lejos, pero si quizás si fue operado en algún momento de cerca, como quiera sigue siendo viendo bien. Lo que pasa es que el miope, la ventaja del miope es que no nota la presbicia. Claro, depende del grado de miopía, pero una persona que tenga 2 dioptrías de miopía y no se operó nunca de miopía y usó sus lentes hasta los 40, lo seguirá usando. Llegará el momento en que no necesitará lentes para leer. Y si va, por ejemplo, a un restaurante, que es lo típico que comentan, y pide el menú, mientras los demás están usando lentes, porque tenemos todos 50 años, no están usando lentes, él puede usar sus lentes, puede leer sin problema, normal. O el celular lo puede ver sin problema, porque esa miopía está compensando la presbicia. La presbicia es positiva, esto es negativo. Ya hacen como un match a favor del paciente. Exactamente, y si tú tienes 2 dioptrías y necesitas 1,5 para leer, tú sabes que no necesitas nada para leer porque las 2 dioptrías de miopía te la están compensando. Entiendo. Esa es la gran ventaja del miope. Entonces, con la edad, la presbicia va aumentando. Va aumentando, sí, señor. Entonces, por eso se necesitan los cambios de lentes. Exactamente. Sin embargo, he visto pacientes que desde jovencito tienen lentes y tienen que ir cada cierto tiempo a la consulta. Cada cierto tiempo para un cambio de lentes, más o menos cómo se manejan estos tiempos. Normalmente yo le digo a los pacientes, las refracciones no cambian tanto en general. Luego están las miopías, o sea, ya hay condiciones que son diferentes. Por ejemplo, una persona que tiene astigmatismo y que tiene keratocono, que es una deformidad de la córnea, porque el astigmatismo tiene que ver con la superficie de la córnea, ese keratocono hará que el astigmatismo vaya cambiando en el tiempo. Una persona que tenga miopía, y la miopía como la que se ve en Europa, que son miopías enormes, no fue de un momento a otro, eso fue poco a poco progresando. Pero eso vamos a decir que no es el caso del día a día. Normalmente una persona que tiene, por ejemplo, vamos a poner el caso de una dioptría, 2, 3 de miopía, esa persona se queda estable, o sea, a partir de los 25 más o menos se queda más o menos similar. Tiene que ocurrir algo para que varíe, pero si son esas miopías medias no cambian en el tiempo. Luego, cuando viene la época de la presbicia, empiezan a oscilar un poquito, y cuando viene la época de la catarata también empiezan a cambiar por otras influencias. En el caso de estos niños que nacen con estrabismo, creo que esto se llega a corregir con el tiempo con los lentes, o el niño tiene que permanecer con lentes todo el tiempo. No, yo no soy especialista en estrabismo, pero hay una parte importante de estrabismo que no es quirúrgico, que depende de espejuelos. Y entonces son niños que desvían un ojito y cuando le colocas la corrección adecuada, ese ojo ya se centra. Entonces,
Eso no es quirúrgico, por supuesto. Eso, el tratamiento son llevar sus lentes. Sí. Normalmente ese niño siempre continuará llevando lentes. El niño que tiene una desviación que no dependa de eso, tiene que ser operado para ver si puede mejorar la visión, pero sobre todo por la parte estética también. Pero hay una gran parte, lo mismo que lo que dije al principio, hay una gran parte de esos estrabismos que son acomodativos, que se llaman, que dependen de la corrección. Sí. Ahora que me estamos hablando de la delicadeza, me recordé también que siempre mencionan que las personas que tienen los ojos claros tienen tendencia a tener más enfermedades en los ojos, inflamatorias de todo tipo. ¿Esto es realmente así o también es otro mito? Pues vamos a irnos al extremo de los ojos claros, albinismo. Ajá. Los albinos tienen una visión baja. Ya. Tienen visión baja. Sí. Pero bueno, hay enfermedades que son más tendientes en los caucásicos, por ejemplo, que es la degeneración macular relacionada a la edad. Ajá. Hay otras que son más tendientes o más reacias a tratamientos que los caucásicos, más en la raza de nuestra tez, que es el glaucoma, por ejemplo. Sí, puede haber una relación. Sí. Puede haber una relación entre el color de la piel y la enfermedad. Sí. Hay enfermedades inflamatorias que son muy frecuentes en el Mediterráneo, en Japón, a diferencia de nuestros países. O hay enfermedades inflamatorias que son más frecuentes en nuestros países, por ejemplo, la toxoplasmosis, muy frecuente en Brasil y aquí también, en todo el trópico. Sí. Sin embargo, enfermedades típicas de la coroides, no quiero mencionar ningún tipo porque el nombre es un nombre técnico que no viene al caso, pero esas enfermedades son mucho más frecuentes en aquellos países mediterráneos. El BSET, por ejemplo, son enfermedades que son más frecuentes en aquellos países. O sea que sí, depende de la localización demográfica. Sí, y hablando justo también del color de los ojos, he visto mucho también que ahora se está utilizando una cirugía para cambiar el color del ojo. Oye, es que somos atrevidos. A mí me da miedo. Es que somos atrevidos. Mire, yo les recuerdo, leyendo la historia de la época de Mengele, cuando hacían esos experimentos, y yo pienso en eso, me viene inmediatamente eso a la cabeza. Mengele, wow. No, les juro que me viene eso a la cabeza. Dígame dígame su opinión acerca de esto. Que por supuesto que yo no estoy de acuerdo. O sea, es que uno se dedica a la salud. Entonces, uno sabe que la salud es lo más preciado. Y si no lo entendemos así, en algún momento lo tendremos que entender o tendremos problemas. Pero no hay que tentar la suerte, no hay que tentar el ojo. El ojo es un órgano como todos los órganos sensible. Entonces, algo tan simple como que una pajita no entra al ojo y nos fastidió la tarde. Totalmente. Hasta que eso no se salga del ojo, no podemos ver, no podemos trabajar, estamos incómodos, lagrimeando y a veces hasta con dolor. Entonces, cambiar, y la gente lo seguirá haciendo, cambiar el ojo con lo que sea que se quiera hacer. Es que el sentido común nos dice que no es correcto, pero es como el Ozempic, que antes lo hablábamos. Sí, exactamente. Que antes lo hablábamos. Justo iba a caer. Yo sé que ahora. Me dijiste que era al final. Pero sí, bueno, tranquilo, iba a caer ahí. Llegó. Después de la pregunta iba a caer ahí porque realmente, así como me hizo ruido ver estos procedimientos quirúrgicos para cambio, me está haciendo tanto ruido ver pacientes que se están quejando de falta de visión por la inyección. Y es un medicamento que se está vendiendo sin receta y hay personas que no van a donde un médico tampoco, simplemente se lo ponen. Entonces, dígame, ¿qué usted está viendo por esto? Sí. Yo no he visto ningún paciente, pero está descrito pérdida de visión por este fármaco. Parece ser que tenga que ver algo relacionado con alguna oclusión vascular, no lo sé. Pero lo que sea ha ocurrido. Y si ha ocurrido, ¿por qué no me puede pasar a mí? En el caso sea de que yo lo use. Que la casuística es baja, pero como decía mi papá, sí, pero te puede pasar. Exacto. Sigue siendo del porcentaje de que no sabes lo que te va a pasar. Exactamente. Y puede ser una persona muy saludable, pero aparentemente yo no creo que dependa tanto de la salud. Depende de la suerte que podemos tener con algo que cruzó dentro de nuestro organismo que ocasionó ese problema vascular. Y por lo que yo tengo entendido, las bajadas de visión no son recuperables. O sea, entonces, que tampoco es que dejas el medicamento y vuelve un reverso, sino que ya te quedaste con tu situación. Yo por lo que tengo entendido creo que no regresa, pero es angustiante el que alguien pierda visión por eso, aunque regrese o no regrese, es angustiante. Hace poco
yo recibo una llamada de una paciente y me dice, es una persona que tiene tendencia a coger peso como todos, eso no es exclusivo de nadie. Y entonces ella tiene un ojo, o sea, los dos están en la cara, pero ve con un solo ojo. Entonces me dice que si puedo usar este medicamento porque le han dicho que baja visión. Digo, bueno, de poder usarlo yo creo que depende un poquito de ti, pero si hay un caso descrito y tú tienes un solo ojo, yo creo que ser un poquito cauto, yo creo que ahí la cautela es la que tiene que mandar. A partir de ahí lo decidirá ella, pero es tu visión, es tu salud, es lo que te comunica con el medio, tu visión. Es un sentido, son los 5 sentidos, este es uno de ellos. ¿Existe otro medicamento también que pueda afectar la visión que nosotros lo pasemos por alto? ¿O el consumo de algo que nos afecte directamente a la visión, que le restemos importancia? Pues sí. Me imagino que tienen que haber mucho, porque vamos a ser sinceros, en este país las farmacias te venden sin ningún tipo de receta, y que me disculpen, pero es la realidad. Y también nosotros somos muy creativos y lo resolvemos todo con San Google, pero ahora tenemos ChatGPT para no ir al médico. No, mejor, ahora sí, ¿verdad? Exactamente, porque ahora te viene con los estudios y con todo. Pero mira, eso es fantástico. Yo nunca lo he usado, pero es fantástico. Yo he tenido, digo, wow, también te dice eso. Pero sí, mira qué sucede. Yo hace mucho vi un video de un médico noruego, me encantó el video, y él decía que la tercera causa de muerte son oye, esto es grande, la tercera causa de muerte en el mundo son los médicos que nosotros mismos recetamos, prescribimos. Y él decía, la primera es creo que es el cáncer, la segunda cardiovascular, no me acuerdo que las dos se disputan en el primer lugar. Y la tercera son los médicos. Y él decía que la razón está en que prescribimos unos medicamentos a un paciente que ya tiene varios medicamentos. Él decía, normalmente cuando llega un paciente a mi consulta de 70 años, tiene muchos fármacos, y nosotros mismos desconocemos los efectos cruzados entre esos fármacos. Exacto. Y esos efectos cruzados pueden provocar desde pérdida de visión, depresión, hasta oclusión vascular, en fin. Él decía, la tercera causa de muerte en el mundo son los medicamentos que nosotros los médicos prescribimos. Y a todo eso súmele los hábitos que tenga el paciente individual, alcoholismo, tabaquismo y todo lo demás, que entonces es como una bomba atómica que uno crea sin darse cuenta. Alcoholismo, algo que... Bueno, yo no quiero ir en contra de nadie, pero la promoción es terriblemente... No, y en esta temporada, grande. Porque tenemos una temporada navideña donde lo que más se incentiva, y de pelota, que son las dos cosas, o sea, tanto la pelota como la Navidad. La pelota también tiene que... Usted sabe cómo es la campaña publicitaria de la pelota, y de que se va a hacer play, porque o sea, es literal. O sea, la chercha y la promoción siempre es con el trago en la mano. La chercha y la promoción. Entonces tenemos dos campañas fuertes en esta época. Sí. Claro que sí. Y una presión social. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir que no me gusta demasiado el alcohol. Y voy a un restaurante y el camarero insiste que me beba una copa de alcohol y digo, oiga, que yo no quiero. Exactamente. Entonces, los demás ven eso como distinto, bueno, como anormal, vamos a ponerlo claro. Sí. Pero es la misma presión, la misma publicidad. Eso que me dice de la pelota, yo no lo he mirado por ahí, pero el apoyo grande. Sí, el apoyo grande viene de la parte de esa parte, en todos los escenarios. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero lo quiero dejar con una pregunta para cuando regresemos. ¿Usted no considera que tal vez el tema que tenga que ver con el Ozempic tenga que ver también con la presbicia y el tiempo en el que se coloquen ese tipo de medicamentos? Porque una joven no se lo va a colocar, posiblemente. Esto lo va a buscar las personas más adultas. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente con su programa Hablemos de Salud. Doctor, lo dejé con la pregunta. Usted sabe que las jovencitas lo que buscan más son los procedimientos quirúrgicos que las inyecciones. Que quienes están buscando las inyecciones son los más adultos, después de los 30 y pico, 40, que cuando viene la presbicia. ¿No estará de alguna forma relacionada esta ceguera con una presbicia que ya viene también por atrás y quizá la aumente y por eso se vean los casos? Ok, lo que pasa, acordemos que la presbicia, vamos a decir que es algo mecánico, por ponerlo más simple, en el sentido de que es el cristalino que va perdiendo su capacidad de enfoque. Y son unos filamentos que sujetan a ese cristalino, que es el lente que llevamos dentro, es el que se va a opacar y forma la catarata, pero va perdiendo la capacidad, su elasticidad, y eso es la presbicia. Pero lo otro, por lo que yo veo, son disminución de visión que ocurre y que no regresa. Yo lo relacionaría más con algo de tipo vascular. Con algo de tipo vascular. Pero sí, la realidad es que sí, que ahora que tú lo dices, las personas más jóvenes se van más a procedimientos. Sí, a lo más rápido, en verdad, y después tienen su vida saludable, porque no es que no hacen ejercicio, no van al gimnasio, sí lo hacen. Pero ya una persona que tenga 40 y pico de años, lo que está buscando es la salida más fácil, vamos a decirlo honestamente. O sea, no se quieren matar en un gimnasio, lo que quieren es resolverlo por una vía más segura. Que a veces la quirúrgica, pero como vienen las enfermedades sistémicas, quizás un subión de presión, quizás alguna situación cardíaca, le tienen miedo a la cirugía y se van por inyección. O sea, eso es una posibilidad. Y también, no sé si habría que tenga ya de por sí una condición donde quizás se esté desarrollando una catarata o algún tipo de situación en el ojo que tampoco se haya dado cuenta. Que se desconoce. Y puede ser otro motivo. Exactamente, o sea, como que entiendo que hay un abanico de posibilidades que pudieran dar con eso. Lo que pasa es que se supone normalmente, tú sabes que los fármacos cuando ya son comercializados pasan por estudios, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, luego se comercializa, etcétera, y eso puede tardar, qué sé yo, 5 o 10 años. Estamos de acuerdo, a excepción de lo del COVID, que aquello fue diferente. Que sí fue diferente, aquello fue distinto. Pero luego, porque lo normal es que los fármacos, cuando lo más importante en un fármaco es la seguridad. El beneficio estamos de acuerdo, pero la seguridad es lo que hará que ese fármaco realmente salga al mercado. Eso es lo que las personas que se dediquen a ese campo de investigación, guión farmacia, guión empresa, corporación, como quiera que se diga, son los que estiman. Pero lo que más habla de un fármaco, cuanto más tiempo, más efectos pueden suceder. En otras palabras, el tiempo nos habla de la seguridad y la seguridad es importantísima para que ese fármaco siga estando ahí. Y tengo entendido también que con el tiempo hay un aumento de dosis. De los sí, o sea, no es que tú te dieron una primera dosis, tengo entendido que tú entras un mes con una dosis y después te la aumentan y después te la aumentan y entonces después te la disminuyen te va pesando menos y dices, bueno, vamos a seguir con esto. Como que tiene su comportamiento. Y también otra cosa es que se supone, en teoría, que el medicamento está hecho para diabéticos y está hecho para un diabético, quizás le importe más las condiciones sistémicas de la enfermedad que una pérdida de visión momentánea o leve, porque lo que tiene atrás es un abanico de procesos más grandes. Y por eso también la farmacéutica diga, bueno, yo lo hice para esto. Si usted lo quiere usar por aquí. Si usted quiere inventar, invente. Pero innegablemente, lo que entra por nuestra boca es lo que nosotros somos. Sí. Eso es indudable. Y con esto es algo que todos sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y es una alimentación un poquito más dirigida a cuidarnos, porque es que somos nosotros, es que no es el vecino, es donde vivimos, donde residimos, es todo. Entonces cuidémonos un poquito de una alimentación buena, que todos sabemos cómo puede ser mejor, cómo puede ser menos buena, todos lo sabemos, pero la bondad alimenticia, yo pienso que
es beneficiosa. Sí. Doctor, ¿qué puede causar de estos procesos inflamatorios una ceguera si no se cuida a tiempo en un paciente? Dios mío. Es que, mira, es que no nos cuidamos, no nos cuidamos, o vamos, repito, bueno, pero, caemos a lo mismo, vamos a la farmacia, compramos el producto para que me quite la inflamación, me quite lo demás, no voy al médico, voy a ChatGPT, que ahora es mi fuente más segura. Entonces, ¿qué puede causarme una ceguera por no respetar el personal del área? ¿Qué puede causar una enfermedad? Mira, las inflamaciones, hablamos de conjuntivitis, todo lo que hemos hablado hasta ahora, dirigido por ti, extraordinaria entrevistadora. Y luego están las enfermedades inflamatorias que ocurren. Vamos a hablar desde el punto de vista sistémico, serían las enfermedades reumáticas, que también puede provocar inflamaciones en el ojo, o las enfermedades típicas inflamatorias del ojo, que son muy frecuentes y que se tienen que tratar, y si no se tratan, dependiendo de cuál sea, puede ser catastrófica la respuesta visual, o sea, se quedan ciegos. Algo tan simple que todos hemos oído, la artritis reumatoidea. Pues la artritis reumatoidea provoca lesiones en la retina, lesiones en la córnea, que si no se tratan, el ojo no solamente que se queda sin visión, el ojo puede desaparecer. Y eso ocurre, y para mí tiene que ver con el estilo de vida de la persona, pero es algo como muy abstracto y difícil de llegar, pero no sé, en general, si yo recuerdo una persona que tiene artritis reumatoidea, posiblemente no sea la persona que siempre está en una actividad constante, no sé, estoy pensando en voz alta, ni que sea la persona que físicamente esté estable, va quizá con otro tipo de comportamiento personal, no sé, yo tiendo a pensar que hay una relación entre el comportamiento, entre nuestra forma de vivir, nuestra forma de responder al medio, nuestra forma de cuidarnos y el desarrollo de esas enfermedades, así como cáncer y todo esto, pero eso es una apreciación propia que tengo yo. ¿Existe algún cáncer que afecte directamente al ojo? Porque nunca Metástasis. La metástasis llega al ojo. Sobre todo la de pulmón. Sí, puede haber metástasis en el ojo por cánceres en cualquier parte del organismo, o lo contrario, empieza en el ojo el melanoma y puede diseminar a otro órgano. Sí. ¿Y cómo como yo le digo a los pacientes, yo le digo a los pacientes, usted considera el ojo como aparte del organismo, porque por eso es que se lo pregunto, porque yo no sé si a ti te pasa, pero en la cavidad bucal. O sea, cuando yo he ido al odontólogo y me dice, no, porque esto puede producir endocarditis, y digo, ¿what? Pues sí, totalmente. O sea, hay un abanico de posibilidades, de situaciones. Incluso nosotros cuidamos tanto hasta el ojo del paciente, colocándole protección, porque es un contacto directo que tenemos en la cara siempre. Y entrarle cualquier cosa a una gente ahí, la acusamos nosotros. A una gente ahí. no sería, no es divertido. Pero volviendo al tema, en los pacientes que son envejecientes, independientemente de la presbicia, ¿usted entiende que también es un tipo, o sea, tienen más procesos inflamatorios debido a la incapacidad que tienen de cuidarse ellos mismos en su higiene? ¿Qué pudiera hacer? Porque vamos incapacitándonos, vamos volviéndonos más lentos, no estamos viendo bien del todo, entonces quizás esos procesos aumentan por esta falta de higiene. Hay endoftalmitis endógena. Endoftalmitis es una inflamación del ojo, una inflamación dentro del globo ocular, y eso puede ser es un germen que entró, ya sea porque nosotros abrimos una vía, las cirugías o las endoftalmitis postoperatorias, ya sabemos por dónde fue que vino, que fuimos nosotros que abrimos el túnel, o puede ser las endoftalmitis endógenas de la misma persona, por vía hematógena. Infecciones urinarias, yo he visto infecciones urinarias por hongos que llegan al ojo más de una vez. Eso sucede y no es que sea raro, no son casos raros, son casos que pueden suceder. Por ejemplo, en Sedimar es común que pacientes con cándida sistémica llamen al oftalmólogo para ver el fondo del ojo. Yo he visto más de una persona con cándida
candidiasis ocular. Eso viene por vía endógena. Sí. O sea, ¿de dónde le vino el cándida a esa persona? Posiblemente hay una higiene deficiente, no lo sé, yo esa parte infecciosa no lo domino. Pero sí hay infecciones que van por vía, por la sangre, y así como crean su foco allí, pues también puede suceder en el ojo. Y es eso, el paciente muchas veces separa el ojo del resto del organismo. El paciente hasta cierto punto, los médicos, y no, es que todo es el organismo. Yo le digo al diabético que tiene problemas oculares, yo le digo, esto que usted está viendo ahí es lo que está ocurriendo en su organismo. O sea, la ventaja que nosotros en estos momentos, usted y yo estamos teniendo, es que estamos viendo la circulación en el ojo, de su ojo en este momento, pero eso que usted está viendo ahí es lo que ocurre en toda la microcirculación de su organismo. Sí. ¿Entiende? Entonces lo primero que yo le pregunto, ¿cómo está el riñón? Porque ese es el otro órgano blanco en la diabetes o en cualquier vasculopatía. Sí. Doctor, ¿un proceso infeccioso o viral en una embarazada puede afectar la visión del niño a la hora del nacimiento, quizás mientras está en la barriguita, o no necesariamente? Pues los famosos 3 meses del principio. La toxoplasmosis, yo sé que hay un periodo donde, si una, por ejemplo, algo matizando un poquito quizá con este ejemplo, una persona, una madre que adquiera toxoplasmosis en los primeros 3 meses, ese parásito puede eventualmente pasar por vía hematógena al bebé. Eso está todo esquematizado, protocolizado y muy bien explicado, pero una toxoplasmosis durante el embarazo puede ser catastrófica, que se adquiera durante el embarazo puede ser catastrófica, por ejemplo eso. Generalmente nosotros asociamos los problemas de la vista con dolor de cabeza, pero ¿existe el dolor ocular y causas que generen un dolor ocular realmente? Y que glaucoma. El paciente lo confunda. El glaucoma. Y saquemos las lesiones ulcerativas, esas cosas que duelen. Glaucoma. Por ejemplo, un paciente que llega y me dice, vengo porque tengo un dolor terrible, y es un glaucoma agudo, es que la presión subió por una serie de la mecánica típica del ojo, de producción y eliminación de líquido, se acumuló ese líquido, aumenta la presión, eso crea un dolor terrible, terrible, que lo tienes que tratar, es una emergencia por el dolor, porque el dolor es terrible, y porque pierde la visión. Mientras la presión está muy alta, eso va suponiendo que cuanto más tiempo está la presión tan elevada, las fibras del nervio óptico se van atrofiando. Y luego esos pacientes con glaucoma agudo, con esos dolores tan terribles, son presiones de 60, 70, cuando lo normal es prueba de 20. Luego que se resuelve todo ese cuadro, la visión queda más baja que el otro ojo. Y simplemente, o no simplemente, lo que ocurrió fue una muerte de fibras nerviosas por ese aumento tan grande de la presión intraocular. Esa es una razón. Y hay una forma de diferenciarlo, o sea, es tan fuerte el dolor que se puede confundir, o sea, se puede diferenciar de un dolor de cabeza, que realmente es el ojo que está, o sea, eso es como cuando te sale una piedra del riñón, una cosa así. Esa es otra cosa lo que yo he visto. Me refiero al dolor, el tipo de dolor. Sí. El paciente te dice típicamente que tengo un dolor tan fuerte por aquí, doctor, es por aquí, me duele toda esta parte de aquí. Cuando el paciente me pone por aquí la mano, digo, eso es la presión. O sea, me imagino yo, y voy y lo confirmo. Pero normalmente es un dolor en el ojo que se irradia por aquí. O otras veces me lo han referido, un dolor muy intenso en esta parte de aquí, doctor. Y cuando se señalan por aquí, normalmente tiene que ver con un aumento de la presión del ojo. Digo normalmente, pero estoy hablando de situaciones muy concretas. Por ejemplo, el paciente que fue operado de desprendimiento de retina o cualquier procedimiento ocular que dice, es que esta noche he tenido mucho dolor aquí. Posiblemente el ojo esté con la presión alta. Doctor, ¿los dolores de cabeza generalmente están asociados con situaciones de los ojos o es más frecuente que sean neurológicas, una cosa así? Buena pregunta. Un paciente, por ejemplo, una edad, 30 años, yo vengo porque tengo mucho dolor de cabeza. Entonces, uno hace el examen, normalmente hago un campo visual para descartar otras razones, hipertensión endocranial, etcétera.
Me gusta hacer fotos de los nervios ópticos y hago una refracción mucho más enfocada para saber, mucho más enfocada, bueno, todas son enfocadas, pero más detallada. Más detallada, ok, eso, me gustó eso. Y lo que yo busco es saber si hay problemas refractivos. Si no hay problemas refractivos, si no hay problemas en el campo visual, si sus nervios ópticos son normales, yo les digo, mire, de ojos no hay problema aquí. Entonces ahí ya lo refiero con un neurólogo para que él dé su punto de vista. Pero yo diría que la primera causa de un dolor de cabeza en una persona joven sería espejuelos. Espejuelos. Yo diría eso. Doctor, para esta época, ¿qué usted le recomienda a la población sobre los cuidados de los ojos? Porque como venimos con el frito, venimos con muchos hábitos que se rompen con mucha falta de, o sea, no se duerme, literal. Entonces, no se duerme. ¿Cómo cuidamos eso Wow. en esta época? Ay, sentido común es que, oye, habrá más navidades y qué sé yo, en enero también podemos hacer alguna fiestecita que otra, no tenemos que hacerla todo en esa semana bueno, 2 semanas, una semana, qué sé yo. Es que se ponen creativos en general. Yo me pregunto, ¿las navidades son así en todos los lugares o es que el trópico nosotros somos especialmente? No, yo creo que es en todos los lugares. Yo creo que en otros lugares peor. En otros lugares peor. Peor que nosotros los caribeños. Caribe, el Caribe, el nombre va con la cosa, pero bueno. Okay. Doctor, una última pregunta porque ya se nos ha acabado el tiempo. A estos pacientes que utilizan lentes de contacto, que lo utilizan por tiempo prolongado porque se sienten bien y no los limpian, no se los retiran, ¿qué le puede causar esto con el tiempo? Infecciones. Donde yo estuve muchos años, empezó a surgir amebas. Amebas que se entraban, tiene que ser portador de lente, o no tiene que ser, pero la mayoría de esas personas fueron portadoras de lentes de contacto. Se bañaban en piscinas con los lentes de contacto, piscinas donde está la ameba. Dormían o siempre estaban con lentes de contacto, o el líquido de limpieza no era el adecuado, o ya las condiciones de eficacia de ese líquido pasaron. Lo ideal sería que consideremos el lente de contacto, que se considere el lente de contacto como un cuerpo extraño. Okay. Que lo miremos así porque lo es. Estamos colocándolo sobre la superficie, nos da una buena visión, nos da una mejor visión. Estéticamente no tenemos los lentes, pero es algo extraño que está sobre la superficie. Si lo consideramos así, entonces posiblemente respondamos distinto. Pero yo no creo que sea correcto que una persona lleve un lente de contacto por 24 horas, 72 horas, que duerma con ellos, que vaya a la piscina, que vaya a la playa, porque eso no está bien. No me va a pasar hasta que podría pasar. Y estas personas que, por ejemplo, tuvieron estas infecciones, yo recuerdo que había una serie de 12 casos, porque fueron los primeros casos que se describieron, ninguno llegó a mantener su ojo en la cara. Wow. Aquello era terrible lo que ocurría cuando... Claro, han surgido nuevos tratamientos, pero el riesgo de perder visión está ahí. Bueno, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero sabe que tienen las cámaras para Yo lo siento más que tú, el haber terminado esta conversación tan amena. Tiene las cámaras para dar sus contactos, si alguien de la población quisiera ir a su consulta. El Centro Integral de Oftalmología de CEDIMAT, donde tenemos hemos ido implementando un departamento exquisitamente bien para la asistencia visual. De verdad que ha sido un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.